no sirve una persona que no se maneje en estas cuestiones. Y de aquí a final de año no va a servir para nada. La empresa no me dejan usar ChatGPT, así que yo lo uso en mi teléfono. La persona está sintiendo que la empresa le cuarta el uso de tecnología. En los últimos 40 años de implementación tecnológica, la tecnología ha venido de arriba hacia abajo y ahora es primera vez en la historia que viene de abajo hacia arriba. Pero ¿por qué ahora más gente se va a empezar a esforzar a aprender más? Porque gente se va a dar cuenta que no la están contratando si no sabe hacer ciertas cosas. La inteligencia artificial, por un lado, puede democratizar y por lo tanto el que tiene menos acceso queda muy por debajo. O alguien toma la oportunidad y destaca, o alguien no toma la oportunidad y se hunde. Entonces, cuando hablamos de RAG, que es Retrieval Augmentation Generation, ¿por qué para un dueño de empresa un RAG puede ser importante? Ese RAG puede reemplazarlo a él porque ese RAG puede ser la copia de su criterio y que esa es la clave. Hemos hablado mucho de que implementar tecnología de éxito es mucho más que escribir solamente código. Y si hay alguien que ha llevado este desafío de que muchas personas en muchas organizaciones usen la tecnología, es mi invitado el día de hoy. Y lo ha llevado como a nivel Saiyajin. Porque no solamente ha implementado sistemas de tecnología en grandes empresas, sino que también a nivel de gobierno. Y para todos los que no son chilenos, les cuento que en nuestro país, en Chile, existe un sistema que se llama clave única. El sistema de clave única que hace que los ciudadanos no tengan que memorizar 50 contraseñas, sino que solamente una. Y algo tan simple como eso requiere que muchas personas se pongan de acuerdo y muchas personas tengan que trabajar por un mismo fin, y que es finalmente el gran desafío que hay más allá de escribir código, ¿no es cierto? Bueno. Con todo lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial, el blockchain y miles de cambios que se vienen en las empresas, yo considero que esta conversación es de prioridad cero. Así que bienvenido, don Andrés Bustamante, a Negocio del Futuro. No, pero aquí, señor. Oye, Andrés, hoy día vamos a hablar de dos temas que son los que hemos conversado como un poquito salpicados, weón, y como que yo creo que reservamos este momento a propósito los dos. Me gusta. Para hablar de dos temas que son como los principales. Un tema es la inteligencia artificial y cómo eso se tiene que aplicar no en 10 años más, no en 15 años más, sino que sí, 2025-2026. Y todo el tema que tú me dijiste, yo quedé así como todo el tema de los superhumanos. Y quedé así como... Dije, what the fuck, ¿de qué está hablando este weón? Este 2025-2026 se vienen grandes cambios, sí, gracias al mundo de la idea de la empresa. Exacto. ¿Eso es real? Sí, totalmente. Yo te diría que, fíjate que los cambios más fuertes se vienen no tanto por el lado de la empresa en sí misma, sino que por el cambio en la productividad personal, de cómo la gente se está dando más cuenta que puede usar la inteligencia artificial hoy día tal vez para mandar mails, ¿no es cierto? Y para contestar un mail que le llegó y que quieren responder medio enojado y quieren bajarle los humos. Pero en el fondo con muchos influencers que hay hoy día, haciendo muchos videos, ¿no es cierto? Gente que lo súper sí. bien, Rojo, qué sé yo, Kemeny, sí. Bencord, etcétera, y que están muy orientados a la vida diaria, como el día a día. Tú tienes que gente se está empezando a sentir, y esto realmente se sentir empoderada con la tecnología. Uno de los grandes problemas de la transformación digital, la gente juraba que era porque era muy complicada, sí. o sea, como un CRM. Es pura resistencia al cambio. ¿Ah? Es pura, y fíjate que todo va a una cosa psicológica, que es que nadie quiere sentirse tonto. Ni un ser humano quiere sentirse tonto. Esa es la única cosa que explica todos los problemas de transformación digital. Y como nadie se quiere sentir tonto porque le genera ansiedad, no sé, te quiere morir, qué sé yo, el cerebro quiere que te mantengas vivo, entonces la gente decide negarse a usar tecnología, pero en realidad no quiere sentirse tonto, eso es todo. Entonces cuando estos tipos van y agarran la inteligencia artificial, que parecía Rocket Science, que existe de los 50, o sea, convengamos que es bastante antigua, pero le ponen formato de chat. Y esa hueá fue lo brillante. Y eso fue lo brillante. Eso es lo que cambia todo. Hablando antes. Exacto, eso fue como en Apple, con todas esas cosas que hablábamos. Porque son dos cosas que que tenga formato de chat es todo. Eso fue lo que cambió todo. Y de ahí todo funciona en ese formato. Entonces, ¿qué es lo que han ido haciendo? Cuando tenéis Make, por ejemplo, para automatización, cuando tienes plataformas para hacer videos como, no sé, InVideo o lo que sea, es que lo que han hecho es llevar todo a interfaces de cosas que ya se usan. Clics, arrastrar, soltar, pegar. Entonces, de pronto la gente se ve con que el output es muy sofisticado a un input que siempre habían sabido hacer. Entonces de pronto hacen magia. Entonces es como cuando le enseñas a alguien a hacer magia, ¿cachai? Entonces la gente se entusiasma por eso. Entonces, ¿por qué me voy a eso? Pareciera que me dispersé, pero tú. Pero cuando tú me haces la pregunta de por qué va a cambiar tanto las organizaciones, es porque uno de los drives van a ser las mismas personas. O sea, cuando ese jefe medio boomer, a lo mejor, o Gen X, que no se quiso meter en la cuestión, llegue un cabro y le traiga, mire, ¿sabe que le hice este dashboard completo con esto y le hice... Claro. ¿Y cómo hiciste eso? Con ChatGPT, con esto. Y con Medic. Espera, ¿y se puede hacer eso? A ver, yo también quiero. Y ahí, porque el gran problema generalmente, como en esta misma lógica de no querer sentirse tonto, ¿qué es lo que pasaba con los gerentes generales o con los gerentes?
ellos No se atrevían, no se arriesgaban. ¿Y qué es lo que hacían? Llamaban al de tecnología. ¿Y por qué estamos con cosas y con mucho cariño? Yo sé que alguna gente de tecnología a lo mejor no va a estar feliz. Pero los gerentes de tecnología son los únicos que no deben llevar los proyectos de tecnología. O sea, si tú quieres que fracase tu proyecto de tecnología, se lo paso ahí. Pero ojo, gerentes de tecnología, no porque ustedes hagan mal la pega. No. Sin ustedes sería imposible esto. El problema es que la única forma que el negocio funcione con tecnología es entender el negocio al máximo. Por supuesto que hay CTOs que sí se meten en el negocio y entienden. Pero en general varios estudios han mostrado, de hecho en los primeros estudios de transformación digital que hizo el MIT, una de las el 40% de los proyectos que sí funcionan es porque el líder del proyecto es el gerente de línea, el gerente de marketing, el gerente de operaciones, el gerente de lo que sea, apoyado del CTO o del CEO, del gerente de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que estas personas le tienen miedo a la tecnología, no quieren sentirse tontos, ¿no es cierto? Le piden al de tecnología. El de tecnología es cauteloso, porque como no entiende tanto el negocio, y lo entiendo, ¿no es cierto? No va a arriesgar tanto, así que dice, compremos World Class. ¿Ah? Y entonces compramos Oracle, ¿no es cierto? Porque nadie es despedido. Nadie es despedido si te contratas IBM, SAP, Oracle, ¿no es cierto? Gente de Oracle, que me quiere mucho. Y entonces saludos para Oracle, claro, saludos a su relación con Andrés. Exacto. Entonces, al final, terminas entonces con qué, y lo tienes que haber visto, ¿no es cierto? El ERP o el CRM o lo que sea que tarda 6 años en instalarse. O 60. Exacto. Y al final la gente termina haciendo todo en Excel. Sí. Entonces, ¿por qué es el cambio? ¿Por qué me doy esta vuelta? Porque entonces ahora cuando ese mismo jefe se encuentre con que sus empleados están resolviendo los problemas, los de su área, con Make, con esto, con tutorial, va a decir, pero espera, esto se podía hacer más fácil. Entonces yo también quiero aprender, entonces entreno a mis equipos en esto. Entonces ahora llamo al de tecnología y le digo, oye, espera, ¿por qué me dijiste que tengo que demorarme 8 meses si aquí me acaban de hacer? No, pero lo que pasa es que la seguridad y todo, sí, pero bueno, lleguemos a un punto intermedio. Entonces lo que va a ocurrir es que sin darte cuenta, en los próximos 6 meses, vas a tener un montón de gerentes pidiendo... Porque viene de abajo. Exacto. Que estas vacaciones, por ejemplo, un montón de gente va a hacer tutoriales. En marzo van a llegar con tutoriales hechos y van a tener durante el año gerentes diciendo, espere, que esta cosa se puede resolver así. Claro. O sea... Y todo se va a tener que actualizar y la gente de tecnología va a tener que evitar enojarse por el low code y el no code. Yeah. Y ahí es donde se va... Y por eso la aceleración va a ser muy grande. Ya, tratando de sintetizar. Porque mi pega, finalmente, es hacer unas preguntas y sintetizar. Lo hemos hablado. Lo que estoy diciendo es que en los últimos 40 años de implementación tecnológica, la tecnología ha venido de arriba hacia abajo y ahora es primera vez en la historia que viene de abajo hacia arriba. Exacto. Va a estar... una persona que está en su casa creando sus propios videos con inteligencia artificial y esa cosa, le va a parecer raro llegar a la empresa. Por ejemplo, hoy día ya está pasando que gente dice, puta, en la empresa no me dejan usar ChatGPT, así que yo lo uso en mi teléfono. La persona está sintiendo que la empresa le coarta el uso de tecnología. Y te vas a encontrar con eso, porque es muy, muy acelerado. Nosotros hicimos la prueba, por ejemplo, el año pasado trabajamos con una empresa de buses, ¿cachai? Donde tenía gente de todos los cargos. Oye, en 2 semanas los teníamos usando ChatGPT, que sé yo, todo, porque les parecía fácil. Sí, pues. ¿Te fijáis? Y ahí entonces la empresa, el problema es que entonces nos demoramos meses en conseguir las licencias para que los pudieran usar. O sea, lo que está ocurriendo hoy día... Lo que te retrasa es lo único que tiene que hacer la puerta arriba. Exacto. Hoy día va a retrasar eso. Imagínate cómo eso podría pasar en el Estado y en todas partes, que se retrasan más por esas cosas. Entonces, yo te diría que ese es como el gran cambio. En fondo, eso va a hacer que no quede otra. ¿Te fijáis? Porque además va a empezar a tener... Ahora, y lo que va a llevar a que... Y más encima va a pasar otro fenómeno. ¿Por qué la gente va por primera vez? Porque también pasa que la adopción tecnológica siempre es más lenta. Pero ¿por qué ahora más gente se va a empezar a esforzar a aprender más? Porque gente se va a dar cuenta que no la están contratando si no sabe hacer ciertas cosas. Porque el cambio se va a acelerar lo que estamos haciendo desde los empleados, no desde la cabeza de la empresa. Exacto. Entonces lo que va a ocurrir es que la gente va a empezar a aprender también porque va a cachar que en realidad la forma de conseguir un puesto de trabajo, incluso va a pasar fenómenos muy locos, como por ejemplo las personas que no estaban siendo contratadas, los sobre 40, van a cachar, y espero que lo cachen, que una persona sobre 40 con toda la expertise que tiene, si le agrega a eso inteligencia artificial y automatización, se transforma en un dios. Y por lo tanto ahí sí que vale demasiado más la pena de contratarlo que una persona joven. Ahora, la persona sobre 40 que no sabe usar tecnología, esa persona está buscando hacerse sana. O sea, sé que esto le va a doler a alguna gente. Lo que tú estás diciendo es que
Chucha, bueno, es que la inteligencia artificial podría estar democratizando el tema de las edades porque efectivamente hay una ventaja que no necesariamente es de los más chicos. No. De hecho, hoy día es muy interesante, pero varios estudios hablan del concepto, ¿cachai? El concepto de upskilling, que en el fondo es cuando tú le agregas, tomas gente y le enseñas. Entonces, muchos programas de mentoría en las organizaciones estaban orientados a que tenías mentores que eran mayores que tú, más los programas de upskilling para la gente mayor. Y descubrieron, y lo que está pasando hoy día en los últimos 3 años, te diría yo, o sea, hay varios estudios de Deloitte, de McKinsey, de Boston Consulting Group que hablan de este fenómeno de lo que se llama la mentoría inversa, que es que entonces ahora tú tienes a los jóvenes enseñándole a los más viejos a usar ciertas tecnologías. Y entonces surgió también un nuevo concepto de upskilling, que es tomar gente joven que puede venir muy bien formada, puede saber bien usar la tecnología, pero no cachan las cosas de la vida. Y entonces el upskilling para los jóvenes que usan demasiada tecnología y que pueden resolverlo todo es enseñarle un poco de calle, como quien dice. Entonces se habla de este upskilling como de calle, ¿cachai? Para poder jugar con eso. Entonces es muy interesante porque te hace pensar, o sea, las áreas de recursos humanos hoy día se tienen que repensar por completo. O sea, un gerente de recursos humanos, por ejemplo, que hoy día no esté metido en el tema de inteligencia artificial, está perdido, se debería dedicar a otra cosa porque básicamente, de hecho, se sabe que la mayoría de las organizaciones que están adoptando bien todas estas cosas, fíjate, es muy loco, pero se lidera desde recursos humanos. Y es lo lógico, es lo natural, porque lo que debiera ocurrir es que como recursos humanos, personas, como lo queramos llamar, ¿no es cierto? Desde el área de personas. Pero claro, pero tiene que ver con el software y el hardware, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ese concepto está muy interesante. Entonces, la aceleración es interesante porque va a ocurrir por un montón de medios. Ya no va a ser solamente que fue al ICARE el gerente y en el ICARE le dijeron, hay que poner, porque yo siempre he dicho que el avance tecnológico y el avance, ¿no es cierto? Hay dos pilares del avance tecnológico. Uno es el cine para adultos, ¿no es cierto? Que sabemos que casi todas las tecnologías se han desarrollado por eso. Brígido, sí. Y en Chile el desarrollo de las empresas está basado en ICARE. O sea, si alguien lo habló en ICARE, lo quiero hacer de inmediato. Entonces llega el jefe, fui a ICARE y quiero hacer esto. Y listo, y se acabó el ahí en ICARE. No, pero aquí va a haber va a ser mucho más multifactorial. Voy a tener el gerente que hizo el tutorial el fin de semana, va a tener el cabro chico que llegó con una cuestión que no te habría imaginado, va a empezar a competir en el área de tecnología entonces ahora con las distintas áreas, porque cada uno se va a hacer su solución y el área de tecnología va a tener que ponerse al día y ahí vamos a por fin empezar a entrar en lo atrasado que estamos con el tema del mercado de las APIs y de todo este tipo de cuestiones que permiten ir interconectando. Claro, porque se va a empujar por varios lados y por eso efectivamente va a ser tan rápido. Sí. Porque todo partió porque a alguien se le ocurrió poner todo esto en un chat. Exacto. Y por eso que también, y la otra parte desconcertante que están hablando todo el mundo, va a ser cuando la gente cache cómo usar los agentes, de verdad. Bueno, esa es mi segunda pregunta, porque yo no sé si quiero estar seguro que la gente sepa, porque estamos hablando de 2026 con inteligencia artificial, si OpenAI y ChatGPT nacen hace 2 años atrás. ¿Qué es lo que cambia el 2026, o el 2025, perdón? ¿Qué es lo que cambia este año? Agentes, ¿no es cierto? El uso masivo de agentes. Claro, yo te diría que los cambios más importantes son, por un lado, el perfeccionamiento de las bases de conocimiento a través de RAG o Retrieval Augmentation, ¿no es cierto? Que es el fondo el poder hacer especializados los GPT. ¿Ya? Y ya poder acceder, ¿no es cierto?, a bases de conocimiento donde en el fondo ya me olvido el concepto de que la gente se tenga que aprender procedimientos o cosas por el estilo, porque tengo todos los procedimientos operativos ahí. Ya, pero eso explícalo mejor, porque yo creo que RAG es un concepto que es una locura. Si tuviera que hacerlo muy en simple, básicamente cuando tú le preguntas a ChatGPT, por ejemplo, y digamos que te va a responder de una base de conocimiento que tiene ridícula cantidad de datos sacados de 8.450 partes, ¿ya? Pero digamos que tú le quieres preguntar, por ejemplo, sobre una información que está en tu empresa. Entonces, ¿qué pasa? Porque uno podría decir perfectamente, como le pasó a Air Canada, que está el caso de Air Canada, me encanta, porque hicieron su primer bot. Y entonces una persona preguntó, ¿cachai?, sobre una devolución de pasaje y todo, y el chatbot, como justamente porque no usaba bien RAG, que es lo que voy a explicar de ahí, va y le inventó una política. Pero literal, se le inventó. Y le dijo, no te preocupes. Es inteligencia generativa. Claro, exacto. Entonces, te voy a devolver el pasaje, no importa, de acuerdo al artículo 4. Onda, de acuerdo al reglamento, ¿no? Si va encima así como muy así, haciéndose serio. Así que la persona asumió eso. Y la persona ganó el juicio. Obvio. O sea, el Canadá reclamó 8.000, pero el juez dijo, oye, pero ¿por qué la persona va a saber que tú usaste mal tu inteligencia artificial? Entonces, el RAG es cómo yo le meto información
en el fondo, tengo el motor de inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa, no sé si algún entrevistado te lo ha comentado, pero funciona en base a predicciones. O sea, básicamente tú tienes un montón de texto y tú le dices que hable de algo. Y, por ejemplo, quiero hablar de perritos tristes y lo que va a buscar es una base de datos de perritos, de tristeza, lo va a juntar y te va como prediciendo. Y por eso puede decir tonteras de repente. Claro, por eso tiene la capacidad de alucinar. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede subirle archivos con información de uno y te va a responder sobre eso. Pero pasa que si es llegar simplemente que le ponga un procedimiento o algo por el estilo, igual a veces se va a marear. Entonces, Y es capaz de usar toda la información que tiene cargada. Además para tienes otro... contestarte. Exacto. Entonces, O sea, no tiene un contexto. Exacto. Entonces, cuando hablamos de RAG, que es Retrieval Augmentation Generation, esto es que yo uso esas bases externas que agrego, pero lo diseño de una manera tal, le doy una instrucción como diciéndole, mira, cuando alguien te pregunte de este tema que es nuestro, utiliza nuestra base de conocimiento de manera prioritaria, Sí. y cualquier cosa que no sepas, dile que no la sabes y no la inventes sacando. Claro. Es como darle todas esas Es darle un instrucciones. contexto. ¿cachai? O sea, Exacto. si nos vamos al caso del Canadá, el RAG de Air Canada debería ser, mira, existe el mundo, existen las aerolíneas, nosotros somos una aerolínea, nosotros tenemos un reglamento, esta es todo el reglamento de todas las aerolíneas, que debe haber un reglamento general, y dentro de este reglamento, este es el reglamento de la empresa, Exacto. y este es tu contexto. Entonces, Exacto. el gallo sabe en qué moverse, Exacto. tiene un límite. Entonces, este año va a tener Alucina menos. Va a tener un negocio interesante de gente dedicada a eso. A RAGs. ¿Por qué? Sí, pues. ¿Y por qué lo nombro antes que los agentes? Porque estos son la base de los agentes. Y va a tener gente dedicada a eso, a en fondo tunear esto, ¿cachai? Y afinarlo. Claro. Entonces, eso se transforma, entre comillas, en el cerebro de los agentes. ¿Y qué serían los agentes? Perdón, Sí. ¿y por qué? Solamente porque conozco mi audiencia, porque mi audiencia es un reflejo de mí, y al final yo me quedé ahí, entonces dije, esto Me tengo que encanta. interrumpirte. Sí. ¿Por qué para un dueño de empresa un RAG puede ser importante? Solamente por el detalle de que ese RAG puede reemplazarlo a él, porque ese RAG puede ser la copia de su criterio. Total. Y que esa es la clave, Sí. porque estamos hablando de RAGs. Esa es la clave, y esa es la clave, fíjate que, por ejemplo, ¿tú sabes cuál es una de las principales razones por las que fallan los CRM? Porque se implementan mal o se configuran mal, ¿Y qué lleva a que se implementen mal? que no se le cargó la información correcta. No, en realidad es un problema neurocientífico. Ok. El problema es el miedo. El miedo que los vendedores tienen a que la información, que es la que hace que ellos valgan, quede en un sistema que podría eventualmente reemplazarlo, aun cuando no existía la inteligencia artificial, Sí. que sus contactos, que era su moneda de Porque cambio, lo que lo transforma exactamente lo que su hace el cartera. vendedor valioso. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día lo que tú tienes es que con un rack, por ejemplo, trata de imaginarte esta maravilla. Agarras a tus 10 mejores vendedores, lees todos sus correos, todas sus interacciones, los videos de unas grabaciones de Zoom y todo, y vas a tener realmente un vendedor a otro nivel. Y yo creo que si le sumo, tú puedes pescar al jefe, al dueño, al fundador, al que puso el espíritu de la empresa, sacas todo su criterio, todo su tema y lo transmites en un manual de procedimiento. Entonces eso de alguna manera ordena la empresa, porque muchas veces las empresas tienen ese tema de que es una lata que nadie se da, el hacer Sí, manuales de procedimiento. Entonces esto puede... O sea, se desarrolla mucho más yo hoy fácil. día hice, ¿Cachai? paso el dato a los que hay una herramienta que se llama Loom, que es para hacer capturas de pantalla. Ya. Claro, para hacer video es la Exacto. Bueno, hoy día hice un video explicando cómo tenía que ser un embudo de ventas. Terminé de grabar el video y me apareció un pop-up. ¿Quieres crear un SOP de este video? Sí, pues. Y puse OK y me creó el procedimiento completo basado en la transcripción del video, pero paso a paso yo no lo habría podido hacer mejor. Sí, y eso cambia todo. O sea, Loom es eso una lo cambia herramienta todo. extremadamente Loom simple. es loquísimo porque Loom es una herramienta que funciona en el navegador. O sea, yo prendo la cuestión, se prende la cámara, hablo, mira, esto se hace así, lo explico y la cuestión me crea el manual operativo completo. Estamos hablando de que antes tú contratabas una consultora para que estuviera durante 6 meses creándote los manuales operativos que nadie iba a usar, ¿no es cierto? Porque, entonces ahora imagínate, tenías una persona que simplemente explica la cosa, se crea el manual operativo, lo meto en un RAG, y más encima después ni siquiera lo tengo que consultar porque tengo un agente, que ahora vamos a hablar de lo que es un agente, en mi chat, donde el trabajador o lo que sea simplemente pregunta, oye, ¿cómo se hace tal cuestión? Paso 1, haz tal cosa, paso 2, tal cosa. Y en un mes tienes implementado, ¿no es cierto?, lo que sería una ISO 9000, no sé, implementada en 6 meses. Un manual de procedimiento de nivel multinacional
hecho, y lo mismo que estáis diciendo, lo que dijiste al principio, Andrés, lo estáis llevando a la práctica ahora. Porque Loom es una herramienta que no se le puso un directorio a ningún empleado, sino que el empleado llegó y dijo, oye, vamos a usar Loom, que necesito explicarle esta cuestión. Claro. El compadre va, se descarga una extensión de Chrome y se acabó el problema y todo el mundo usa Loom por contagio finalmente, Exacto. no porque los directorios de la empresa obligaron a los empleados a usarlo, ni mucho menos. Entonces, que Loom desde ahí te esté diciendo, oye, aquí también podía hacer el manual de procedimiento, que los de Loom entendieron desde Exacto. que partieron que la gente usaba Loom para eso, obvio, o sea, era 2 más 2. Bueno. Entonces por eso es que te digo que se va a hacer. Entonces luego va a tener el tema de los agentes. Los agentes va a tener dos tipos de agentes. Un tipo de agente, el agente que lo que es al final es como un personaje, ¿no es cierto? Como un GPT personalizado, que le ponemos Pepito, Juan o lo que sea, de algo muy específico. Ya es lo que se llamaba en algún momento. Fíjate que cuando comienza la inteligencia artificial, en los años 50, luego en los 60, tú sabes que el primer chatbot es de los años 60. El primer chatbot. Wow. Se llamaba Lisa y era un chatbot hecho por un psicólogo, donde básicamente lo que metió fue la teoría humanista existencial de Rogers, y tenía programado que cuando tú le hablabas, por ejemplo, te decía, cuéntame un poco más acerca de eso. ¿Y cómo lo relacionarías con lo otro que me dijiste? Súper genérico. Y era una frase estándar. Hicieron el experimento con 50 personas usando el chat, 50 personas con un psicólogo real, y la gente usando el chat se sentía mejor. Porque no te juzgaba al final. Pues eso es lo que hacen los psicólogos, son de colegas, pero... entonces, por eso que hoy día ChatGPT encuentro mucho mejor psicólogo que muchos psicólogos que conozco. Y entonces... Y con un buen rack... O sea, imagínate. Bueno, de hecho, de ahí te voy a contar lo que hice con tomé a mi personaje de anime favorito y lo metí para que me ayude a gestionar mis tareas. Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? Luego tienes entonces que surgieron lenguajes como Prolog y otros que son en los años 60, 70, ¿no es cierto? Lenguajes que eran para hacer inteligencia artificial. Y empieza a surgir todo lo que, porque en el fondo hoy día creemos que todo esto es muy nuevo, pero esto es bastante antiguo. Y ahí surge el primer concepto de agentes, en realidad. Los agentes surgen en los años 70 como concepto de lo que se llamaban los sistemas expertos. Ese era el nombre que tenían. Y el sueño era tener sistemas que fueran expertos en un tema, medicina, psicología, lo que sea, que yo le pudiera preguntar cualquier cosa. Ahora, técnicamente era muy difícil programarlos, era complejo, por eso que no... Pero con esto permites tener estos agentes. Entonces, un agente es es una inteligencia artificial, hoy día generativa o predictiva, o lo que sea, que está especializada en un tema. ¿Por qué? Porque pueden cambiar muchas las cosas, porque en el fondo hoy día los agentes dejan de ser solo agentes que tú puedes como conversar con ellos y pasan a ser agentes que pueden ejecutar. Ejecutar a un nivel tal, por ejemplo, Anthropic, que es la empresa que surge, ¿no es cierto?, de gente que se fue de OpenAI, que son los detrás de Claude, sacaron un agente que tú lo instalas en el computador y te puede hacer tareas en el computador. O sea, literal es como que te busca en internet, lo copia en un Excel, manda un mail. Entonces el agente, yo ya lo puedo programar, por ejemplo, para que me agende una reunión, llame por teléfono, lo conecto a una voz y tiene una voz y conversa y escucha y todo. Entonces... el concepto de agente que se viene, que un poco este gallo Sam Altman está diciendo que le da miedo lanzarlo, que parte de su marketing, ¿no es cierto? Es que efectivamente... Que muy hábil para eso. Muy hábil, sí. Que efectivamente van a reemplazar personas porque van a ser mucho más eficientes y en realidad lo que vas a tener que aprender como organización es a tener equipos que integran, y aquí surge un concepto que se llama cobots, que en el fondo es que colaboran con personas. Solo va a salir y dejar el concepto claro. Un agente finalmente es una tecnología como un chat GPT, pero que puede ir a tu mail y puede funcionar con tu mail. Después puede ir a Google, buscar algo, traerse la información, ponerla en tu mail. Exacto. Y puede ir a Google Docs y sacar un PDF. Y está bien especializado. O sea, tiene límites bien claros justamente para que no haga cualquier tontera. Entonces, ¿porque está con un rack o porque es así? Está con un rack y está con esos límites puestos. De manera que sea, por ejemplo, un asistente comercial y no va a hacer otra cosa que no sea ser un asistente comercial. Porque si no, ahí se pone complejo y más peligroso. Claro, porque tiene un objetivo, porque tiene una misión, porque tiene una orientación súper específica. No es abierto. Exacto. Es un agente para algo. Y de que funcione, depende mucho que existan las conectividades posibles, que tú lo entiendes muy bien porque te dedicas a eso. Es como, por lo tanto, la economía de las APIs se empieza a transformar en una cuestión que cada vez tiene que funcionar mejor. Ahora, mucho de eso tú lo puedes conectar con Make y con todas estas herramientas que se integran a las APIs, para los que no sepan lo que es una API, pero mucho de tu público probablemente es la capacidad de conexión. Es la capacidad de conexión y en el fondo es como, mira, estos son los 5 palabras que yo uso y así me podéis hablar. Claro. Es como establecer un lenguaje común. Para la gente que no sabe, es la capacidad de conexión que tiene un sistema de manera ordenada y segura, sin necesidad de
de meterse a una base de datos y... Exacto. ¿Cachai? O sea, es lo mismo que si yo te doy las llaves de mi casa, tú puedes entrar por la llave, o sea, por la puerta de mi casa porque tienes la llave, en vez de que te metas por la ventana. Entonces, si tuviéramos que tener la línea cuando me preguntabas respecto a este año, tenéis por un lado los RAC como base y como gestión de base de conocimiento, los agentes como la forma de interactuar, y en tercera pata yo te diría que va a ser bastante importante este año, va a ser los nuevos modelos de inteligencia artificial, como desde el O1 en adelante y el O3 que se va a lanzar, ¿no es cierto?, de OpenAI, y que probablemente Sonnet irá a sacar una nueva versión post-Sonnet, que son los que se llaman como modelos de razonamiento. Le decimos razonamiento, no es que sea realmente una palabra media marquetera, Esa es mi pero pregunta. que básicamente lo que hacen es perfeccionar lo que era un tipo de prompt que se llamaba chain of thought o cadena de pensamiento, donde en el fondo es menos a lo loco que te hace el análisis. Y como lo hace menos a lo loco, efectivamente el resultado es de muchísima más calidad. O sea, yo hoy día cuando hago las cosas con uno me permite teorizar, por ejemplo. O sea, para la gente que sabe el tema, ¿no es cierto? Esto se transforma en una ventaja, porque eso sí es un tema súper importante, yo creo que es clave. La inteligencia artificial, por un lado, puede democratizar, pero por otro lado, lo que hace es que transforma a cualquier persona que sabe mucho o que es experta o que tuvo ciertos privilegios educacionales, la transforma en un semidios prácticamente, y por lo tanto el que tiene menos acceso, que no va a poder corregirle la inteligencia artificial, que no va a tener queda muy por debajo. Por lo tanto hay unos temas de brecha digital que en política pero habría que se van dando por el manejo de esta herramienta. Exacto. O sea, las diferencias, bueno, vamos a meternos de eso después, Sí, claro. pero las diferencias ya no van a ser diferencias de clases, sino que van a ser diferencias de uso de herramientas. Va a ser diferencia de uso de herramientas, pero la parte de la clase probablemente sí va a influir si es que tuviste mejor o peor formación, porque es lo que te permite corregir, es lo que te permite saber si... Porque cuando tú tienes, por ejemplo, estos creadores de contenido que hoy día hablan de ciencia, en un caso, pero en realidad tú cachai que no saben de ciencia y usaron puro ChatGPT, sus contenidos son ordinarios. Sí. Pero cuando tenés un científico usando inteligencia artificial, puede hacer 1000 contenidos que antes no habría podido hacer. Multiplica el talento. Exacto. Y multiplica la preparación. O sea, el preparado al que tiene se le dará más y al que no tiene incluso se le quitará la publicidad. Exacto. Bueno. Por eso hoy día, en el fondo, cuando tú eres un profesional relativamente razonable y te niegas a usar la tecnología, te estás transformando en el don nadie de tu área, porque cualquier colega tuyo que sea incluso más mediocre que tú, pero que usa tecnología, te pitea. Seguro. O sea, claro, se vienen diferencias importantes con respecto a o sea, se potencian las diferencias. Las diferencias que ya existían se multiplican por 10. Wow. Oye, pero quiero dar un diagnóstico súper claro. Porque por un lado el tema es un poco apocalíptico y por otro lado hay tremendas oportunidades. Sí, entonces, quería como mostrar los dos lados de la moneda, sí. ¿Cachai? Efectivamente, no va a haber indiferencia en esto. O sea, o alguien toma la oportunidad y destaca, o alguien no toma la oportunidad y se hunde. Exacto. ¿Es así? Bastante así. Yo diría que es bastante así. Yo creo que hoy día a mí me sorprende, a veces conozco muchos profesionales de mi edad y todo, que tienen casi como bandera de lucha el decir, yo no estoy tan ahí con la tecnología, yo no me preocupo tanto de esto hoy día y toda la cuestión. Y es como que los veo y es como, ya, qué ternura, ¿cachai? Pero de verdad no es muy difícil, porque tienes que pensar que además, piensa tú que hoy día la carrera es lograr el primer unicornio con 10 empleados. ¿Tú cachai? Y la apuesta que tiene Sam Altman con los otros es el de un empleado. Exacto. Sí. ¿Y por qué está esa apuesta? Porque en el fondo efectivamente eso es lo que hoy día de hecho, eso cambia el diseño del empleo. Hoy día las personas ya van a empezar o sea, entre trabajar en una empresa y ser un empleado y darme cuenta que en realidad yo puedo equivaler a 10 empleados y crear mi propia empresa. La gente, por supuesto, hay gente que sí le gusta la seguridad, la tranquilidad de tener un jefe que le diga qué hacer. Y esos son temas de personalidad. Pero para aquellos que de pronto dicen, ¿por qué quiero trabajar en mi casa? Antes no se podía. O sea, antes yo decía, quiero ser solopreneur, y era como, tengo que hacer 1000 cosas, contratar una empresa que me haga esto. Olvídate. Pero hoy día, en el fondo, sí puedo. Sí puedo hacerlo todo yo. ¿Cachai? Yo me acuerdo que nosotros con Hannah hicimos un primer programa, estamos hablando de 4 años atrás. Hannah, su socia. Hannah, mi socia, sí. Hicimos un programa teníamos este programa que se llamaba We as a Service. Entonces era como nosotros como servicio, WAS. Y enseñábamos todo lo que sabíamos en tecnología, lo que sea y todo. Y un día hice un programa que fue el que más la gente amó, se llamaba La Pyme Chinchinera. Entonces básicamente nosotros mostramos cómo nosotros éramos una empresa de 2 personas que atendíamos una multinacional y un montón de empresas con 32 robots.
Estamos hablando de 4 años atrás, no existía ChatGPT. Pero nosotros utilizábamos ya y daban servicio. low code, y nosotros entregábamos, parecíamos un ejército porque generábamos contenido en YouTube, teníamos varias redes, trabajábamos con no sé cuántas empresas, entrenábamos gente y era como, bueno, ¿y todo el equipo que ustedes tienen? Entonces una vez nos preguntaron eso y dijimos, bueno, nosotros tenemos como 30 personas en equipo. Ah, se entiende. Entonces, por chiste, yo voy y le dibujo puro, no sé, pues, tenemos Juanita Camba, por ejemplo, que se encarga de nuestros diseños gráficos. Nosotros tenemos a Pedro IFTT, que era como el software, que era como el make de la época. Y ya, pero esos apellidos, no, es que en realidad son software. Y ahí creamos este programa y todo el mundo lo vio y fue como, de verdad, una persona puede hacer todo con tanto software. Pero en esa época igual había que cachar. Sí, pero 4 años después, es poco lo que hay son que 2 cachar. clics, ¿cachai? O sea, tenéis tutoriales. Y por ejemplo, ahora me metí hay un cabrón que me encanta que se llama Benjamín Cordero, Ben Corde se llama, que te enseña. Me metí a su comunidad. Oye, somos todos en la comunidad. Oye, y te enseña. Me metí hace como 2 semanas. Oye, al principio como que me metí a los 7 deditos, pero me encantaron sus soluciones. Me gustó la forma en que lo hace. Súper simple. Y es como que de verdad, o sea, el otro día hizo una cuestión, por ejemplo, que es cómo sacarle foto a la factura, mandarla a onda por WhatsApp y que la cuestión se meta en un Excel, ¿cachai? Imagínate cómo te resuelve un problema eso, que antes te parecía una pesadilla, ¿cachai? Entonces, en el fondo eso va a hacer que sea muy difícil que la persona que no lo sepa hacer te sirva siquiera. O sea, hoy día, por ejemplo, si yo quisiera contratar a alguien y le pregunto, ¿sabía usar estas cuestiones? Y me dice que no, o sea, no hay ninguna posibilidad que lo contrate, no me sirve, literal, no me sirve. Suena muy feo, pero no sirve una persona que no se maneje en estas cuestiones. Y de aquí a final de año no va a servir para nada. O sea, a no ser que sea, no sé, un herrero, por ejemplo, ¿cachai? No sé, que hace herraduras de caballo. Trabaje con, claro, o que hace espadas, por ejemplo, para las cruzadas, ¿cachai? Pero ya no hay tantas cruzadas. Y, claro, pero yo lo que hablaba con... Porque para romper un poco, siempre las cosas tienen matices, ¿cachai? Y es importante, a mí me encanta como el anti-internet, el antidopamínico internet, como que todo va a quedar la cagada o todo va a ser la tremenda oportunidad y si no te subes a esta cuestión no te vas a hacer rico, para ponerle matices, porque creo que es importante eso. Yo estaba hablando con el gerente general de Blue Express, con Oliver Picot, y él me decía que Amazon, por ejemplo, el fulfillment de Amazon, él trabajó en Amazon muchos años, estaba lleno de robots, pero que todavía, ahora, ¿cachai? Los robots todavía no reemplazan al ser humano en un 100% porque el robot, hay cosas que le cuesta todavía. Sí. Por ejemplo, si tenéis que hacer un paquete con una pelota tenis, una pelota ping-pong, una muñeca, y el robot no cacha bien cómo meter todas esas cosas en un paquete y le cuesta, y todavía el ser humano tiene esa habilidad clave. Entonces, efectivamente, para las cosas físicas va a haber un espacio de ventaja. Claro, pero... objetivamente, ¿dónde está la amenaza importante para los que no se suban? En las cosas que no son físicas. Sí, claro. Claro, pero eso por un tiempo. Sí, pues. Porque en el fondo estamos viendo que también la aceleración, o sea, lo que se llama, ¿no es cierto?, la curva de aceleración de la tecnología, que en el fondo Sam Altman el otro día dejó así como a entrever en un tweet, ¿cachai? De que se había ya pasado la singularidad, en el fondo, y que ya AGI ya lo tenían, y venía la superinteligencia. Para los que no sepan, AGI es una inteligencia general que puede resolver cualquier problema humano. Se supone que eso es un sueño de ciencia ficción, pero según él ya estaríamos cerca de eso, y en el fondo... vendría la ASI, que sería la superinteligencia, que es algo que supera la forma de pensar, que según uno de los padres de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, que fue el que creó los algoritmos de redes neuronales, los perceptrones y todo eso, Jeffrey Hampton, algo así. Pero él decía que la inteligencia artificial iba a destruir la humanidad. Porque básicamente cuando tienes una ASI, bueno, es como, en fin, pero ya esto entra en filosofía. Sí. Pero un poco volviendo a la pregunta original, ya me perdí, por supuesto. Respecto a la cosa apocalíptica, no. Lo que ocurre es que con esta aceleración... El matiz, ¿cachai? Sí, es verdad que pasa ese fenómeno, pero eso pasó con los primeros robots. O sea, tienes que pensar de que este año estaba ya programado. O sea, el gobierno chino, el año pasado, emitió un plan de desarrollo donde... le hablaba, no sé, a las 10 empresas fabricantes de robots androides de China de que iniciaran su producción en masa de robots androides este año. Este año comienzan las primeras producciones en masa. Wow, este año. O sea, perdón, el año pasado, ¿verdad? Que ya cambiamos de año. 24. Así que el 2024 se lanzaron ya las primeras producciones en masa de robots androides. O sea, que caminan, conversan contigo y todo.
Y para el 2025 estaba proyectado que ya estos hubieran bajado de precio lo suficiente como para que puedan ser utilizados en todo el mundo. Y estamos hablando que el año pasado ya empezaron los autos voladores. O sea, todas estas cosas como... Entonces, ¿qué pasa? Todas estas cosas más futuristas que... Entonces la aceleración de que vaya a tener cuestiones... O sea, sobre todo los robots androides son especialmente más hábiles que los robots que tenía Amazon originalmente, por ejemplo, en sus bodegas. Porque el robot androide sí puede tomar cosas, puede percibir una cosa que está para el otro lado con estos sistemas de visión. En el fondo, el hecho de que tenga ya una forma como más humana y todo, facilita mucho eso. Claro. Por tanto, cosas como esa... Pueden ser y pueden ser luego. Eso. Wow. Mucho más luego. O sea, hoy día puede costarte $10,000. Ya hay robots de $10,000, que es barato. Sí, que es barato. Es barato. Yo estoy juntando plata para mi robot waifu. O sea, efectivamente es un poco más apocalíptico de lo que pensamos. O sea, ahora, apocalíptico... Si quisiéramos apocalíptico... mira, hay un libro de Humberto Eco que me encanta que se llama Apocalípticos Integrados. Que era cuando en la época de la televisión se decía que la televisión iba a destruir la humanidad. Claro. Y entonces la gente iba a quedar estúpida, ¿cachai? Y los niños iban a ser violentos y todo. Yo estudié mucho el tema de si los monos animados violentos, por ejemplo, afectaban a los niños. Era una mentira. O sea, ¿no? Los niños violentos eran violentos. Y veían monos violentos porque eran violentos y luego eran violentos. Pero no eran los monos los que lo ponían violentos. Los papás eran violentos generalmente, además. Entonces él decía que había que tener cuidado con irse para el lado de apocalíptico o para el lado integrado, que era esto es lo mejor que le puede pasar a la humanidad. Hay que estar en un punto intermedio. Yo diría que dentro de lo integrado es que también o sea, no hay que olvidarse que cuando salieron los computadores personales se suponía que se iban a eliminar millones de trabajos. Y se eliminaron millones de trabajos. Sí. Pero se crearon más puestos de trabajo diferentes que aprovechaban el uso de los computadores. Entonces, ¿qué pasa? Y se crearon más. Claro. No hay que olvidar eso. De hecho, como dices tú, se crearon más puestos más que los que se perdieron. Entonces, obviamente hubo una generación que se quedó sin pega. Exacto. Y eso es lo que yo llamo, hay una cosa que yo llamo el Valle de la Muerte del Trabajo. ¿Cachai? El Valle de la Muerte del Trabajo es una generación que perdía. Y eso, en fondo... No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no es muy difícil. Pero en general lo que va a ocurrir es que también van a empezar a surgir trabajos. O sea, desde entrenadores de RAG, ¿no es cierto? O sea, y lo más divertido es que además en este tipo de cuestiones empiezan a surgir trabajos para gente que eventualmente estaba desplazada. O sea, por ejemplo, personas expertas en un tema de sobre 40 años son perfectos entrenadores de RAG. Claro. Y eso va a ser una pega bacán. O sea, para los que tengan sobre 40, sí, bueno, pónganse a aprender sobre RAG, pónganse a entrenar y esa expertise que tienen ofrezcanla como base de conocimiento. Entrenar inteligencias artificiales. Recuerdo que con Hannah hicimos un bootcamp como de 2 días con los mejores expertos de inteligencia artificial. Vinieron a Chile, una cuestión muy loca, en fin, y estuvimos ahí. Y nuestro proyecto era, y a Hannah se le ocurrió que por qué no hacíamos un instituto para inteligencias artificiales. Y era como una academia para que las inteligencias artificiales aprendieran cosas de los humanos. Y eso se viene, entrenarlas, sí, ¿cachai? Sí. Entrenar los agentes, por ejemplo, para que sean más sensibles. ¿Por qué, claro, ¿y por qué si está Cloud, si está ChatGPT, o sea, están todas las inteligencias como de las grandes Big Techs? ¿Por qué tendríamos que hacer, en lo que tú decís, traduciendo, por qué tendríamos que entrenar inteligencias artificiales si estas grandes ya están entrenadas? No, porque ellos entrenan los modelos. Pero nosotros, para poder tener las versiones nuestras en nuestra empresa, lo que sea, nuestra específica, tenemos que nosotros generar eso. Y por otro lado también, uno de los problemas con la inteligencia artificial es que hoy día todo el mundo está discutiendo cosas muy técnicas. Y tenéis pura gente hablando de cosas súper técnicas, ¿cachai? Y en realidad la inteligencia... De hecho, salió una canción muy linda de una chica que se llama Doble Vale o algo así, que se llama Inteligencia Artificial. Y es muy difícil porque es tanta inteligencia artificial, a mí me tiene muy inmortal, qué sé yo, existencial, nos falta inteligencia emocional. Y recomiendo que escuchen esa canción porque es una chica muy sabia, muy inteligente, donde habla súper bien respecto a la problemática del balanceo entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial. Cuando tienes todo el mundo hablando de la inteligencia artificial, empieza a perderse ese asunto. Nos pasamos a chip. Exacto. ¿Y qué pasa? Tanto los RAG como las interacciones, o sea, finalmente tú puedes tener la mejor inteligencia artificial, pero la persona que está atrás del sitio web es un humano. Y ese humano tiene, o sea, a ver, los humanos, y esto da para otro podcast, pero en el fondo, los humanos somos altamente irracionales. O sea, toda la gente que cree aquí que es racional y razonable está perdida. O sea, es como, no, mentira. O sea, nuestro sistema límbico domina el cerebro, básicamente, ¿no es cierto? Nos llenamos de emociones, todo nos emocionaliza, tenemos sesgo, tenemos prejuicios, no sé cuántas cosas. Y ese es el personaje que interactúa con toda tu tecnología increíble. Claro. Queramos o no. Queramos o no. Entonces, ese es el gallo que hace clic y si la cuestión no se abrió, se enoja y te va al Twitter. O sea,
Y ese es el hater. Exacto, ¿cachai? O sea, convengamos que hoy día, por ejemplo, este asunto de Mark Zuckerberg diciendo que no va a poner censura ¿por qué crees que es? Porque él sabe que esa es la mejor forma de capturar la esencia humana y la racionalidad. Convengamos que OpenAI, cuando fue fundada por Elon Musk, que mucha gente no se acuerda, uno de los primeros experimentos que hizo con el gerente de NVIDIA fue entrenar la primera versión de la inteligencia artificial con Reddit. Y era terrible. ¿Cachai? Como el primer bot que hizo Microsoft, que se hizo neonazi a las 2 horas de estar arriba, conectado a Twitter. Y tenía unas declaraciones así, pero... Hay que matarlos a todos, ¿cachai? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Con eso es lo que hay que lidiar. Entonces, yo te diría que hoy día, por ejemplo, psicólogos laborales, personas que trabajan en bienestar, todas esas cosas se van a potenciar muchísimo, porque tenemos que igual trabajar con humanos, ¿cachai? Entonces creo que justamente la otra cara de la moneda es cómo humanizas las relaciones. O sea, porque ¿qué pasa? Porque ahí es donde viene cuando vamos a hablar después de los superhumanos, pero en el fondo, ¿cómo yo tengo la superorganización? Y aquí les voy a contar el secreto de una superorganización que no va a estar en ninguna otra parte, ¿no es cierto? Y que si usted lo entendió, y si no, no. Imagínate que yo tomo un líder y tomo un equipo de trabajo. Trabajo con neuroliderazgo, que básicamente es todo el concepto que estamos investigando mucho nosotros, que es como cómo liderar desde entender súper bien cómo funciona el cerebro. Y es loco porque un líder que entiende, tiene que aprender neurociencia, que no es tan complejo, pero un líder que sabe entender las emociones y todo, maneja por completo distinto el equipo. Al equipo luego lo entrenas en neurohacking, en el fondo, para que funcione distinto, y entonces lo que hace es mejoras la capacidad de decisión, disminuye los sesgos, disminuye los prejuicios, disminuye la reactividad emocional que hace que las cosas no funcionen y generas un equipo de alto desempeño con estados de flow y un montón de cosas. Entonces, imagínate, ya ese equipo es bacán, ya es otro nivel. Ya un equipo de alto desempeño. Y ahora brutal. agarra a ese equipo de desempeño, métele un rack, unos agentes que no se desregulen emocionalmente por el uso, y tienes un equipo que básicamente tenés 10 humanos que hacen bolsa a una empresa de 1000 personas. De 1000 personas. Y ese es el unicornio que están haciendo la apuesta a estos tipos que va a venir. Exacto. Y vamos a hablar de eso después porque creo que por eso este podcast es la combinación entre inteligencia artificial y superhumanos, porque efectivamente eso es lo que a mí me voló la cabeza cuando hablamos, ¿cachai? Pero para terminar esta etapa, o esta sección del tema de inteligencia artificial, yo te quería decir, porque partí la introducción tuya diciendo que para implementar un software en una compañía es mucho más allá que escribir código, ¿no es cierto? Totalmente. O sea, el 90% del trabajo es humano. Total. Es de relaciones. Total. Quiero saber más de eso porque tú implementaste una tremenda cuestión, y que a mí me encantó el día que lo conversamos porque tú mismo me decías, viejo, acá el tema técnico fue esto y el tema de implementar clave única en un gobierno fue relaciones. Exacto, totalmente. Entonces, o sea, claro, cuando, por ejemplo, imagínate, cuando yo me hago cargo de gobierno digital, ¿cuáles iban a ser mis principales desafíos? Bueno, uno era obviamente tratar de digitalizar la mayor cantidad de cosas, ¿cachai? Y ahí me encontré con dos cuestiones. Uno, que las cosas que estaban digitalizadas implicaba que la persona se metiera en 20 sitios distintos. O sea, si yo lograba que se digitalizaran miles de trámites, iba también a tener miles de sistemas y miles de usuarios y contraseñas. Entonces eso era peligroso. Entonces dije, no, pues aquí necesitamos tener una clave. Y fue loco porque, por supuesto que tengo una idea 100% original mía. Yo lo había visto que lo habían hecho en Singapur con SingPass, y un par de chilenos lo había propuesto alguna vez. Pero proponerlo era fácil porque tenía tecnología, como decís tú, ¿cachai? Pero ahora el tema era hacerlo. La primera fue, por supuesto, la discusión con el registro civil, que lo aceptaran como una cosa, y fue una historia ahí muy divertida, pero que justamente es muy humana, ¿cachai? Era como, bueno, y claro, pero es que lo único que porque la mayoría de los trámites en las leyes, lo que dicen que tienes que presentar la cédula de identidad y validar que tú eres quien dice ser. Y eso impedía que se digitalizaran los trámites, porque tenías que presentar carnet. Y era por eso. Y muchos trámites eran digitalizables, pero como había que presentar el carnet y estaba puesto en el reglamento, cambiarlo era muy difícil. Entonces, en el fondo, yo fue como le dije, ya, perfecto, pero ¿por qué la cédula de identidad se considera que eres tú? No, porque te lo entrega un ministro de fe. O sea, si el ministro de fe te entregara, no sé, este teléfono diciendo que esto es tu identidad, claro, valdría porque lo dice el ministro de fe. Perfecto, entonces que le entreguen un papel con una clave. ¿Cómo? Claro, esta es la clave única. Y esa fue lo que cambió todo el tema. Y por eso que al principio mucha gente me molestaba, me decía, oye, pero tu clave única, hay que ir a sacarla, qué poco digital. Sí, porque ese era el truco. El truco era que al sacarla te lo entregaba un ministro de fe y por eso podía existir. Hoy día ya eso se ha sofisticado, se puede hacer en línea y todo, pero en el fondo
Pero una vez creada, igual no iba a servir para nada. Si no la adoptaban las instituciones. Tenía un equipo de tecnología brillante, ¿no es cierto?, que implementó OpenID, qué sé yo, en fin, las tecnologías como la de Google, como cuando entras con Google y pones tu clave, ¿no es cierto?, y podías entrar a un montón de sitios distintos, ya. Ese equipo, ¿no es cierto?, genial, armó la tecnología, pero eso había que hacer que las otras cuestiones fueran compatibles. Entonces ahí, bueno, se hizo todo un plan y todo, y fue puro ir puerta a puerta a decirle a cada uno, es como, oye, ¿quieres ayudar a que los ciudadanos sean felices? Sí, ya, hay que integrar esto. Claro, que sería muy difícil y todo. Ah, perfecto, necesito que me mandes un mail con copia al presidente diciendo no quiero hacer a los ciudadanos felices. No, pero ¿cómo voy a decir eso? No, pues porque hacerlo es hacerlos felices, no hacerlo es no quiero hacerlo. No, pero es que no se trata. Ok, y al final fue, y ahí, no sé, pues digitalizamos 1000 trámites en un par de años. Y quería que justamente esta historia que la hablamos el otro día y que yo quedé choqueado. No pude dormir esa noche. Porque efectivamente lo interesante que tiene eso es que la gente no sabe, y de hecho una persona que me llamó por teléfono hoy día me conversaba esto, no se trata del software que implementes, sino el cómo lo implementes. Exacto. Muchas veces el cómo tiene que ver, o sea, obviamente la decisión del qué es importante, pero el cómo muchas veces es más clave, porque si tú compras el super software y al final lo ocupa solamente una persona de la organización, no vale nada, ¿cachai? Claro. Y lo que tú hiciste fue ocupar como características humanas, ¿cachai? Porque Claro. nadie iba a mandar ese mail finalmente, ¿cachai? Exacto. Es que por eso es tan importante, o sea, lo que hay que entender es que la única razón por la que los proyectos tecnológicos no funcionan es por desregulación emocional y por falta de plasticidad neuronal. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Significa que en general las personas no se regulan emocionalmente. No es que sean tontas, no. Es un problema de todo lo humano, porque el cerebro quiere mantenerse vivo. Por lo tanto, todo lo nuevo te parece que puede ser una amenaza, un tigre de dientes de sable, un mamut que te va a pisotear. Entonces yo lo primero que tengo que hacer para un proyecto tecnológico es saber quiénes lo van a usar y bajarles la ansiedad a esas personas. Y la ansiedad solo se puede bajar si es que yo logro hacer que estas personas sienten que hay un beneficio para ellos. No porque el software sea moderno. Por eso digo que la tecnología la tienen que implementar quienes están en el negocio y ellos tienen que entender la tecnología, porque tampoco sacas con que tu jefe comercial te diga es que tenés que usar el CRM porque te lo digo porque soy tu jefe. No. Él te tiene que entusiasmar con el CRM. Dice, no, pero es que mira, esta interfaz está súper buena porque esto te sirve y tengo que ser capaz de venderle. Primero, la empresa no se va a quedar con los clientes, no vas a perder tu trabajo. Vas a ser más inteligente si lo sabes hacer. O sea, hay que jugar para... Exacto. Y como te decía, al final del día las personas lo que menos quieren, o sea, la gente, ¿qué es lo que no quiere la gente? Uno, sentirse tonta. Y cualquier cosa hace sentir tonta a la gente. Por lo tanto, siempre hay que hacerle sentir inteligente. La segunda es que no quieren que no los quieran. Cualquier cosa que los haga pensar que no los van a querer, porque eso es lo que pasa cuando eres chico. Que tiene un tema con el valor. Claro, te pueden dejar de querer. Entonces, si puedes ser tonto y te pueden dejar de querer, y eso es lo que siente todo el mundo ante una cosa nueva. O sea, ante eso son lo que instintivamente como seres humanos interpretamos como esto es peligro, por lo tanto me resisto. Exacto, y el cerebro quiere mantenerte vivo. Y funciona a un nivel muy primitivo. Sí. Entonces, o sea, obviamente estamos hablando a nivel inconsciente. Luego con la corteza frontal nosotros le vamos y le ponemos racionalidad a eso. Claro. No, es que esto no lo quiero hacer porque creo que no sé qué cosa y todo. Pero por ejemplo, cuando tú implementáis un ERP y la gente sigue haciendo las cuestiones en Excel, y luego, por supuesto, también pasa que, y esto también es pura regulación emocional, ¿por qué SAP falla la mayoría de las veces, por ejemplo? Que yo pienso en el pobre gallo que inventó SAP, un alemán que la idea original de SAP era, tomo las mejores prácticas para hacer gestión, las empaqueto y hago que las empresas tengan al tiro las mejores prácticas. ¿Qué es lo que hace el que implementa SAP? Ah, pero mira, todos estos trucos, hacks y ordinarieces que hago de gestión, las quiero meter a SAP. Y tomas una maravillosa gestión bien diseñada y le metes todos los chanchullos, las cuestiones que sobran, y por supuesto te echas entonces 2 años, ¿no es cierto?, con programadores tratando de modificar esa, y me imagino el pobre dueño de SAP diciendo ¡no! Exactamente. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todos se regulan emocionalmente de que si les meten las mejores prácticas, ¿por qué le da miedo a la gente las mejores prácticas? Porque entonces no voy a poder hacer esa cosita que hago cuando me equivoco, no sé qué, si es que me equivoco se va a saber al tiro. Del Estado no se compartían datos y pasa también en las empresas, que nadie quiere mostrar los datos porque les da miedo que un dato pueda estar mal. Siempre es miedo. Por lo tanto, la gestión del miedo
igual gestión del cambio. ¿Y cómo extrapoláis eso? ¿Tenía alguna forma de extrapolar eso para que un dueño de empresa diga, ya, ¿sabéis qué? Andrés está diciendo esto. Puta, este weón, como sabe de psicología y sabe de comportamiento humano, él lo ve desde ahí arriba, weón. Pero ¿cómo lo bajáis a la realidad de un jefe, de un líder que ya sabe que su gente tiene estos dos temas que tú dijiste que no me quieren o me rechazan? Entonces, ¿cómo en la práctica podéis llevar un cambio siendo un jefe, ¿cachai? Que no tiene la experiencia. O sea, lo primero yo te diría que todos los jefes debieran entrenarse en educación neuroemocional. O sea, y no es difícil, o sea, desde leerse el libro de Goldman, ¿no es cierto? Pero también de entender, o sea, que se hagan un curso, ¿no es cierto?, one-on-one de neurociencia y que entiendan cómo funciona, ¿no es cierto?, el sistema límbico, cómo... Fíjate que es muy interesante, pero los estudios muestran que cuando las personas aprenden sobre cómo funciona la neurociencia, gestionan mejor sus emociones y gestionan mejor las emociones de los demás, solo por el hecho de saberlo. Y eso es un fenómeno que se llama metacognición, que básicamente es que yo puedo pensar acerca de lo que pienso. Por ejemplo, si yo voy y te digo que cuando tienes un prejuicio, por ejemplo, y sientes que alguien te está amenazando, es posible que lo que estés haciendo es procesar esa información de una manera... Tú ahora cada vez que sientas esa emoción te vas a acordar de eso que te dije, quieras o no, porque no vas a querer quedar como el buen irracional. Porque mi mensaje, eso sí, en mi proceso de enseñarte, es decirte, los humanos somos irracionales, 100%. De hecho, hay un libro muy interesante, pero tú cachai que quien inauguró todo este concepto del comportamiento en la economía murió hace muy poco, de hecho, David Kahneman. Y él tiene un libro que escribió con Ariely, Dan Ariely, que era su partner en investigación, que se llama Predictable Irrationality, o irracionalidad predictible. Y de hecho, Kahneman fue el primer psicólogo que se ganó un Nobel de Economía, porque entendió que la economía era totalmente irracional y que todo lo que los economistas creían de proyectar ciertos comportamientos y todo estaba errado porque el comportamiento es irracional. Y en este libro justamente hablan de los sesgos cognitivos y todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, cuando digo, oye, ¿en cuánto tiempo podéis terminar esa cuestión? No, mire, yo creo que esa cuestión la hago en 3 horas. Y te calculaste con que nadie te llamó por teléfono, estabas perfectamente, y en realidad te demoráis 8, ¿cachai? Entonces, yo te diría que hoy día esos gerentes que tú me preguntas tendrían que hacer programas de neuroeducación simples, ¿cachai? O sea, pero que entiendan eso de manera que estos neurolíderes, en el fondo, que ya entienden cómo se ve, sean capaces de tener reuniones de trabajo en equipo donde levanten cuáles son, por ejemplo, las creencias limitantes que tiene su equipo. Nosotros, por ejemplo, hacemos un tipo de trabajo que se llama la neurosincronización de equipo. ¿Y por qué se llama? Tiene ese nombre súper rimbombante y cool, pero es porque efectivamente se hicieron experimentos poniéndole el electroencefalograma a todos los miembros de un equipo, luego los hicieron trabajar en equipo, activaron cierto tipo de actividades que activan, por ejemplo, las neuronas de espejo, que es con lo que nosotros imitamos a los demás, y cuando las actividades son de cierto nivel, las ondas cerebrales funcionan al mismo ritmo. Es como cuando tienes un amigo, muy mejor amigo, o tu pareja, que como que se adivinan el pensamiento, y ya, eso ocurre cuando se ocurre la sincronización cerebral. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos un tipo de actividad que de hecho en 2 horas tenemos a un equipo neurosincronizado. Por supuesto, tenemos un modelo donde hacemos eso, incluso tenemos una máquina con inteligencia artificial que analiza el lenguaje la primera hora, nos genera un primer informe y podemos en tiempo real retroalimentar eso y con eso modulamos la sesión y con el líder que está neuroentrenado, ese equipo en 2 sesiones ya es un equipo muy diferente. Por supuesto pueden seguir entrenarse, pero es eso, es tener ese conocimiento porque ya no lo puedes como desver, ya lo viste. Ya, pero espérate, estáis hablándome de líderes neuroentrenados. Sí. Ya, eso es como, podríamos estar de acuerdo que eso es como la guinda de la torta de esto y podemos llegar a un medio así como, ¿tenemos alguna forma de darle un camino intermedio al líder antes de llegar a eso? Es que el líder no... Ahora, te lo digo porque mi prejuicio es que encuentro que eso es de Marte, ¿cachai? Pero quizás no es de Marte, pues, quizás es una cuestión de pasado mañana. Lo que pasa es que es el punto. Tú puedes neuroentrenar a un líder en 2 sesiones. Es que esa es la weá, ¿cachai? Literal. O sea, literal. O sea, qué buen punto. Para que te hagan una idea, la última vez que hice un taller de neuroentrenamiento, se lo hice a un equipo de, no sé, 120 vendedores, ¿cachai? Distribuidores de artículos tipo tipo home center, ¿cachai? Qué sé yo, todo. Lo hice en vivo.
Y hice los neuroentrené y luego como que reprogramé algunas cuestiones y después todo, o sea, en la salida lo pude comprobar, todos habían entendido. Y era como, oh, ahora y por eso pasó esto. Y oye, acabo de mandar un mensaje ahora porque ahora lo voy a hacer de esta forma. O sea, el neuroentrenamiento es muy nuevamente, es activar algo que igual te va a sonar obvio al final, pero necesitas que te lo digan. O sea, cuando yo te digo, mira, imagínate que te voy a decir lo siguiente, ¿no? Cada vez que alguien te dice algo que te irrita, se demora 6 segundos el cortisol en llegar a tu corteza frontal. En el momento en que la corteza frontal esté con cortisol, va a estar afectada para razonar. Pero al menos vas a estar procesando con la corteza frontal. Si en esos 6 segundos respondes, vas a responder desde el sistema límbico. Lo más seguro es que la vaya a cagar. Es como porque el sistema límbico del reflejo es completamente por lo tanto, es como que estuvierais curado. Y es como que estuvierais instinto. Exacto. Entonces la pregunta es, ¿quieres responder al tiro como un curado y eventualmente perder tu pega? ¿O quieres demorarte 10 segundos en responder? Claro. Cuando yo te digo eso, ¿cuáles son las posibilidades que no te acuerdes después de que... Ups. ¿Cachai? Claro. Cuando yo voy y te digo, por ejemplo, nunca respondas un correo de algo que te moleste sin pasar tu respuesta por GPT antes. Porque yo voy integrando la tecnología. O sea, tú estás dando al final este súper concepto, tú lo estás bajando. Claro, finalmente que nosotros, práctica claro, super... lo que pasa es que nosotros nos imaginamos, claro, tiene que ver con el susto que dan las palabras. Cuando yo digo neurociencia, suena que te voy a enseñar de sinapsis, de potenciales evocados de acción. No, y suena, ¿sabes qué? Claro, a mí me sonó como algo que se demora 10 años en entrenar a una persona. No, esto en un taller de pronto que tú haces en una tarde o que sé yo, en unas pocas horas. Yo lo que te enseño son cuestiones, por ejemplo, ¿cómo funciona la resiliencia? La resiliencia, claro, te puedo decir que mira, lo que pasa es que tenemos una área que se llama la corteza cingulada anterior, que cuando la corteza cingulada anterior crece, las personas aumentan la resiliencia. Pero también te puedo decir, si te duchas todas las mañanas con agua fría, lo vas a odiar. Se ha descubierto que cuando la gente hace cosas que odia de manera sistemática, aumenta un área del cerebro que hace que tenga más fuerza de voluntad. Así que haces agua que odias varias veces. Ahora, si no lo haces, vas a tener poca fuerza de voluntad. ¿Quieres tener poca fuerza de voluntad? ¿Cachai? Es como... Es llevarlo, o sea, lo que estoy haciendo es bajarlo. Es una herramienta muy práctica. Por ejemplo, el tema de la neuroprogramación. ¿Cachai? Es como si escuchas un audio en la noche diciendo soy el mejor jefe del mundo, vas a ser el mejor jefe del mundo. Funciona, punto. No me lo cuestiones. No voy a entrar en la ciencia. Entonces, ese es el punto. Es como, por supuesto que tenéis que aplicar un primer principio de rendición, como que decir, ¿sabes qué? Asumamos que esto es cierto si es que no quieres darte la lata de que te explique cómo funciona la neurona, la neuroplasticidad, que sé todo el asunto. Pero si te digo que la neuroplasticidad permite que hagas cualquier cosa y que estas son las formas de hacerlo, en realidad te enseño puras herramientas prácticas. Entonces, el neuroentrenamiento, o de los neurolíderes o los neuroequipos y todo, son básicamente entrenamientos en cuestiones súper prácticas. Por ejemplo, el tema típico que ¿por qué uno no es abundante? Porque en el fondo cuando eras chico te dijeron que la plata era sucia y que la plata no crece en los árboles. Súper en tu inconsciente. Y eso, como te lo enseñaron entre los 0 y los 7 años, que tienes el doble de conexiones neuronales y a los 7 años tienes la poda neuronal que te deja la mitad de las conexiones neuronales, te quedó en tu cabeza. Así que la plata es sucia, es para la gente mala, ¿cachai? Y no crece en los árboles. Y es muy difícil y requiere mucho trabajo. Pero cuando yo te lo muestro y te digo, mira, esas son las frases que te dijeron, ¿te parecen lógicas? No. Y ahora, oye, a toda la gente que le digo esto nomás, después ya tiene una relación distinta con el dinero, solo por decirlo. ¿Cachai? Entonces, de eso trata. Entonces, por eso que no es algo tan sofisticado. Entonces, el punto es que, si en un par de sesiones podéis neuroentrenar a los líderes y luego a eso les enseñáis usar inteligencia artificial y no code, los transformáis en genio en 2 semanas. Aumentáis su capacidad. Exacto. Flexibiliza su cerebro para luego aumentar su capacidad. Esa es la clave, eso sí. El secreto que nosotros descubrimos es que el tema de la tecnología pasa por esas 2 cosas. Todos están abordando enseñarte tecnología, entrenar a la gente, upskill. No, el secreto está en te reeduco el cerebro de la forma más simple posible, pero te lo dejo listo para que aceleradamente pueda aprender cualquier cosa. Ahora, si a eso le agregamos las cosas que me vas a preguntar después de los superhumanos, ya... Eso te iba a decir, esta es la previa del tema de los superhumanos, ¿no es cierto? Total, sí. Vamos a ir con eso ahora, sí. ¿no es cierto?